Bienvenidos a la unidad 6, Teología Histórica. Quien les habla es el licenciado senador Renal Pérez Gutiérrez. Vamos a continuar con el avance ahora dentro de la materia Nociones de Liderazgo Pastoral, viendo a la teología, pero los puntos y las bases más importantes y dar un panorama general a cada una. Entonces empezamos con la teología histórica. Progresión espiritual. En la revelación divina hay una progresión en el curso de la historia, que se traduce en un desarrollo conforme a las sazones o etapas de la economía divina. Ese mismo proceso se registra en la vida de los seres vivientes y del hombre mismo. Todo tiene su tiempo. Así que Dios se dio a conocer a cada uno de nosotros de manera progresiva. Hoy lo conocemos más que ayer. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces podemos observar claramente que es Dios dándose a conocer, mostrándose, revelándose a nosotros y nosotros conociéndole cada vez más. Pero esto es algo progresivo, no fue en un momento, pero esto es obviamente la voluntad plena de Dios. Hablamos de progresión colectiva, así como en lo individual existe una progresión también a nivel colectivo, a nivel de la humanidad en general. Por eso el Señor habla de las sazones del reino de los tiempos. Esas sazones y esos tiempos no se refieren solamente a nivel individual, sino a nivel global, a nivel universal, a nivel de todo género humano y también la iglesia. Mira este pasaje de Colosenses capítulo 1 versos 24 y 26. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios había ocultado algo de él, que lo manifestó en este tiempo a su iglesia, a sus santos. Usted verá cómo Dios de manera progresiva se dio a conocer. Podríamos decir que los israelitas lo vieron de una manera, pero hoy lo vemos más claro, lo vemos más cerca, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Progresión profética. También en las profecías nosotros vemos esa progresión. Es decir, en el momento en que Dios revela sus planes a sus profetas. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene varias profecías. Las primeras, la vemos en el capítulo 2, presentan un panorama muy esquemático y simple, ¿no? Le revela el Señor a Nabucodonosor en un sueño la historia universal, el futuro, por medio de una estatua, porque lo que se preguntaba este rey era, ¿qué sería después de él? ¿No es cierto? Entonces ahí recibió la revelación en sueños, que Daniel interpretó. Más tarde, cuando Dios vuelve a tratar el mismo asunto en una revelación posterior a Daniel, en el capítulo 7, la revelación es la misma, pero con más detalle y bajo un enfoque más profundo. Entonces usted podrá recordar que la revelación que recibió Daniel fue en una estatua con las características ahí dentro de las partes. Bueno, en el capítulo 7 recibe la revelación a través de seres, ¿no? Vemos a través de animales y hay una bestia que sería el último gobierno sobre este mundo. Podríamos decir de que hay una revelación dentro del aspecto político en los imperios que van a estar reinando este mundo, pero cuando Daniel recibe la revelación del capítulo 7, podemos ver un ámbito ya espiritual simbolizado en estos animales que representan a los imperios que han estado gobernando el mundo antiguo. Periodos históricos progresivos. Hechos históricos. Hay acontecimientos que sucedieron antes que fueran registrados en la Biblia o que tuvieron registro extra bíblico. Por ejemplo, en el Pentateuco, Moisés dice que, por tanto, dice en el libro de las batallas de Jehová, en Números capítulo 21, verso 14. Por lo tanto, pareciera que según este verso, que Moisés también tuvo un registro en el cual obtuvo bastante información
de los escritos que él posteriormente ya lo iba a desarrollar. Todo esto siempre guiado bajo la fuerza, la iluminación del Espíritu Santo. Toma otras fuentes para corroborar lo que él está diciendo. El texto canónico es el que está escrito, el que tenemos en la Biblia, el Pentateuco de Moisés. Pero eso no significa que no se haya valido Moisés de otros documentos anteriores, escritos. En el Nuevo Testamento también sucedió lo mismo. Jesús vivió, enseñó, los apóstoles le acompañaron, vivieron con él y ellos empezaron a testificar, pero su primera forma de transmisión de la información fue de manera oral. Hubo muchas personas que vivieron lo que el Señor hizo, es decir, sus apóstoles. Lo vieron alrededor, vivieron con él esos milagros, esas señales y todo el ministerio del Señor Jesús. Y esto es lo que contaban a los demás. Después siguió el periodo del registro, de recopilar y escribir los evangelios. Claro, tomó lo más importante para el registro que hoy lo tenemos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tradición oral y registros precanónicos. La Biblia se basó en el testimonio oral, por lo tanto, y quizá en un registro anterior, o registro llamado protocanónico, que es anterior a la revelación definitiva que aparece en la Biblia, en la cual aparece ya la narración final, para la cual el Espíritu Santo utiliza los recuerdos, las tradiciones y los registros protocanónicos. Dios es un Dios que se incorpora en la historia, queridos hermanos, queridas hermanas, que vive paso a paso con el género humano y que va guiando a la humanidad. Dios es el principal personaje de la historia. Usted debe darse cuenta, tiene que verlo él desarrollando la historia según su voluntad. Dios primero interviene en el hecho para que acontezca. Luego hace, según su voluntad también, que se registre lo esencial, lo fundamental, lo trascendente del hecho. Y eso ha llegado hasta nosotros. Recopilación y selección de los registros. Este es el periodo de la formación del canon. Cada periodo tiene su subperiodo. Primero acontecen los hechos, eso téngalo primero. Luego comienza la tradición oral, la transmisión de la información de forma oral. Y uno que otro registro también protocanónico escrito, hasta que llegue el momento en que se hace necesario registrar lo fundamental que Dios quiere mostrarnos. Pero también hay registros que no son fundamentales, registros que no son inspirados, y por esa razón empieza el periodo de la valoración de los mismos y llega la etapa de la formación de las Sagradas Escrituras, que lo tenemos nosotros en la Biblia. Así que ha sido un proceso guiado por Dios, iniciado por Él, guiado por Él y terminado por Él, que llega hasta nosotros. Por lo tanto, el proceso de entendimiento de la Iglesia acerca de la revelación bíblica, bueno, es una responsabilidad para nosotros poder leer su palabra. La Biblia se terminó de escribir a finales del primer siglo de la era cristiana. Después vino un periodo comprendido hasta el siglo IV. La teología histórica estudia todo ese proceso, ya no solo en revelación y de formación del canon, sino ahora de entendimiento